La gracia. ¿Qué es la gracia? Queremos desarrollar este tema basado en los siguientes puntos. Una perspectiva bíblica de la gracia. La gracia en el hebreo, chesed, básicamente puede implicar misericordia, amor inalterable, compasión, bondad. En el griego tiene una connotación similar. Gracia puede significar favor, benignidad, benevolencia. Pero más allá de un significado simple, puede ser la conducta benigna o misericordia que una persona más poderosa ejerce sobre otra. Y veremos un ejemplo. El Señor mostró esa conducta hacia la humanidad y también las personas la mostraron entre sí en el Antiguo Testamento. Es decir, la gracia no es un concepto que, digamos, radica solamente sobre Dios, como el dador, como aquel que muestra la gracia, sino que los hombres a través de la historia, y se ve de esa forma en el Antiguo Testamento, han mostrado gracia, favor. Se utiliza para describir el carácter o acciones misericordiosas de Dios o de Cristo hacia la humanidad, en el sentido más amplio, especialmente de la perspectiva neotestamentaria. También hay algunos temas ligados a la gracia, como los dones, aún el término como un saludo en las epístolas, podemos ver las epístolas pastorales, paulinas, etc. La gracia en el Antiguo Testamento. El Señor muestra gracia hacia su pueblo en el Antiguo Testamento. Es gracia divina. La gracia no es un concepto que se limita solamente a la perspectiva del Nuevo Testamento. Hay ejemplos de gracia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Noé encontró favor. Ese término favor está ligado a la expresión gracia. Delante del Señor. Moisés halló favor ante los ojos del Señor y evitó que Dios juzgara a los hijos de Israel. Los hijos de Israel habían caído en idolatría. Moisés intercedió. Una escena que nos recuerda a Cristo como intercesor. Y Moisés halló gracia delante de Dios. Dios tuvo misericordia del pueblo. Y hay algunos casos, como en los Salmos, que se ve la gracia de Dios, especialmente la perspectiva de la bondad. Sin embargo, también podemos ver la gracia en el sentido humano, cómo la humanidad la practicaba, el favor y la bondad humana. En el Antiguo Testamento, la principal esperanza de muchas personas era hallar favor, es decir, gracia, ante una persona más poderosa. Y vemos el caso de Jacob cuando logra hallar gracia ante su hermano Esaú. Esta escena en Génesis 33 nos recuerda la gracia, algo que podemos decir en palabras simples en nuestro contexto que no merecemos, algo inmerecido. Pues en este caso, Jacob halla gracia delante de Saúl. José era una persona que venía de una tierra, se dedicaba allá a cuidar la granja, los animales de su padre, era un pastor, podemos decir. Y cuando llega a una tierra desconocida, una tierra donde no era aceptado, él no era aceptado porque él no era egipcio. José aún así haya gracia, haya favor delante de Potifar. Ahí vemos la gracia de José, ese favor hacia Potifar. Así que en este contexto el Antiguo Testamento muestra gracia. Gracia de Dios hacia el hombre y gracia entre los hombres. Pero queremos avanzar en el sentido neotestamentario. La gracia en el Nuevo Testamento. Además de los aspectos de gracia en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se enfoca en la gracia en relación con la salvación. Y aquí hago un paréntesis. No mencioné la gracia desde la perspectiva veterotestamentaria. Siempre vimos casos de cómo Dios manifestaba su favor. Pero el Antiguo Testamento completamente es una historia de gracia. Y no hace falta leer todo el Antiguo Testamento para saber que Dios obra en gracia con su pueblo. Basta simplemente ver el Pentateuco para ver cómo Dios manifiesta su amor, su favor, ese amor inagotable, incomprensible para un pueblo que, digamos, no lo merecía. Así que en el Pentateuco hay una escena de gracia. Y en otro video se tocará esta esencia de cómo Dios muestra gracia, salvación de la perspectiva del Pentateuco. Y esto va dando forma a todo el mensaje del Antiguo Testamento que se conecta con el Nuevo. La gracia en relación con la salvación es el enfoque, digamos, principal de la gracia en la Biblia, la salvación. Los dones espirituales a los que se hace referencia como gracia.
el uso literario de la gracia al comienzo o al final de muchas cartas en el Nuevo Testamento. La salvación como un acto de gracia. Esta salvación viene por medio de Dios. La gracia de Dios y de Cristo. Cuando hablamos de gracia, tenemos que ir al aspecto salvífico. Aunque vimos casos donde la gracia se muestra como un favor entre la humanidad, entre hombres, no podemos pasar por alto que la expresión más grande de gracia está en el Señor Jesús. Tanto para judíos como para gentiles, la salvación era un acto de gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ahora bien, la gracia en nuestro contexto, o digamos el contexto histórico y viéndola a la luz de nuestro contexto. ¿Cómo se usa ese término gracia, que en el griego es charis? ¿Cómo se utiliza? La palabra charis tiene, de hecho, 3 clases principales de significado que reflejan la estructura circular de la entrega de regalo en la antigüedad. Puede significar, en primer lugar, lo que es encantador o atractivo. Un objeto de favor como de Jesús, en el caso de Lucas 2:52. En segundo lugar, puede significar un regalo, un favor o un beneficio, o la actitud de benevolencia que acompaña un regalo. A veces hay una distinción entre el don y la actitud de benevolencia, pero a menudo ambas se superponen porque lo que se da no es solo una cosa, sino también un servicio, un trato favorable que presenta la actitud del dador. Este significado lo estamos sacando el extracto de el libro Pause and the Power of Grace de John Barclay. Y queremos seguir esa idea que presenta este autor. De hecho, este autor la ha logrado de presentar, diría yo, uno de los las mejores tesis en cuanto a lo que es la gracia. Tiene un libro acerca de la teología de la gracia y el don desde la perspectiva paulina. Y hay que ver cómo la gracia tiene un contexto histórico que nos hace ver la magnitud de esto. Para comprender los aspectos de la gracia debemos situarnos en el contexto paulino. Y esta a su vez recorre todo el Antiguo Testamento y no pasa por alto el propio contexto histórico. Quisiera finalizar con este extracto de John Barclay. El regalo como Cristo. Cuando usamos el lenguaje de los regalos tendemos a pensar en cosas que se dan, quizás incluso envueltas en papel de regalo. Y por eso surge la pregunta, ¿qué es exactamente lo que Dios da en gracia? ¿Qué es? Para Pablo, el regalo de Cristo no es fundamentalmente la entrega de una cosa, sino la entrega de una persona. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, Gálatas 1:4. Este don puede expresarse en varios términos. Se trata de la justicia, la sabiduría, la santidad y la redención. Pero todo ello, dice Pablo, se da en Cristo. No son dones que se dan además de Cristo, ni siquiera por Cristo, sino las facetas de la salvación que vienen por la solidaridad con Cristo y por la participación en Él. Incluso el Espíritu a través del cual la gracia actúa y se experimenta en los corazones de los creyentes es el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo. Esto está en Gálatas 4:6, Romanos 8:9. De modo que también esta es una forma de participación en Cristo. Como hemos visto en el capítulo 8, todo a través de este libro que estamos presentando, Pablo entiende el bautismo como la reconstitución del yo mediante la identificación con Cristo. El creyente bautizado en Cristo, participando en su muerte y sepultura para cambiar en su novedad la vida, para precursor de la participación en su resurrección. El regalo, la gracia, viene por Cristo y para Él. Cuando hablamos de gracia no podemos verlo como un regalo adicional de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Si hablamos de gracia tenemos que ver a Jesucristo. En Cristo está la gracia de Dios. Cuando participamos de Cristo, de su obra, de la vida en el Espíritu, estamos permaneciendo y siendo partícipes de la gracia de Dios. Así que esperamos que ha sido de bendición este video. Que Dios les bendiga a todos.